pasado más de un siglo desde que se creara en España el Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado, un cuerpo de funcionarios públicos de la Administración Pública Española especializado en la elaboración y ejecución de la política económico-industrial del Gobierno. El cuerpo fue creado en 1911 y se integraron desde entonces en él todos los ingenieros industriales que ya formaban parte del Estado. La labor de los ingenieros industriales de la Administración General del Estado en la actualidad es muy variada. Es frecuente encontrar miembros del cuerpo asignados a los ministerios de Industria y Energía, así como en el de Medio Ambiente, Comercio, Telecomunicaciones, Defensa, etc. Vamos a dedicar los siguientes minutos de nuestro programa de hoy a profundizar en esta profesión y responder a algunas preguntas que quizás entre muchos de nuestros oyentes despierten curiosidad. ¿Qué es el Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado? ¿Qué supone trabajar para la Administración General del Estado? ¿Cómo son las oposiciones a dicho cuerpo? A estas y otras cuestiones va a responder un profesional que entrevista el profesor del Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos de la UNED, Rubén Gómez Palomo, al que damos paso. Estamos hoy con Fernando Herrero Aceves, profesor doctor ingeniero industrial. Bienvenido a la UNED, porque vamos a hablar de la carrera de los ingenieros industriales en el Estado, el Cuerpo de Ingenieros del Estado. Bienvenido, Fernando, y gracias por estar aquí. Muchas gracias, Rubén. Bueno, pues tenemos muchas cosas de las que enterarnos. El tema tiene mucho interés para nuestros alumnos. Comienza contándonos qué es un ingeniero del Estado. Tú eres ingeniero del Estado, además de profesor, como he dicho. ¿Qué es un ingeniero del Estado? Bueno, la verdad es que el trabajo en la administración pública es una carrera profesional que típicamente los ingenieros no suelen fijarse en ella. No sé si porque durante las carreras de ingeniería el esfuerzo es tan grande que ya nadie quiere volver a pensar en hacer ningún examen más en su vida y se dedican solamente pues, al sector privado. Sin embargo, el ámbito de la carrera administrativa para los ingenieros pues también no solo es muy enriquecedor, sino que para la propia administración es muy necesaria, porque somos los únicos interlocutores con los sectores empresariales y sobre todo tecnológicos que podemos hablar con conocimiento de causa, y hay que ser consciente que cada vez es más necesaria la tecnología. Por el conocimiento que tengo y por lo que me has contado, la labor de un ingeniero trabajando para la Administración del Estado, en estos momentos donde la Administración no realiza proyectos como realizaba en el pasado, ahora mismo la labor de un ingeniero dentro de la Administración está en supervisar los procesos de contratación, en la elaboración de pliegos para proyectos, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad es que siempre que me preguntan qué hace un ingeniero industrial del Estado, la respuesta es tiene un abanico de posibilidades tan grande que sería muy difícil de explicar en unos pocos minutos. En general, no son trabajos que requieren un gran conocimiento técnico. El conocimiento técnico cada vez está más concentrado en las empresas. Y bueno, pues no es cuestión de competir con ellas. Sin embargo, es un trabajo muy de gestión, un trabajo muy necesario, como digo, no solo por la contratación, porque el Estado siempre va a requerir recursos del sector privado tecnológico, sino también por todos los temas de regulación y legislación, en donde la técnica y la ingeniería son importantes, pues es absolutamente imprescindible. Véase, por ejemplo, todo el sector eléctrico y toda la regulación que la tienen que hacer ingenieros industriales. No cabe otra posibilidad, porque ese conocimiento que al final se refleja en cómo está hecha la regulación, pues requiere de una formación que es muy, muy específica. Pero no solamente trabajamos en ese ámbito. Ya digo que en cualquier campo de la administración pues tenemos el contacto o la interlocución con sectores industriales, la regulación y la generación de legislación para distintos sectores, incluso cuando van apareciendo sectores nuevos, véase las nuevas tecnologías,
la administración tiene que adaptarse a ellas. Siempre se ve que la legislación va por detrás y es el conocimiento técnico que aportan los ingenieros los que pueden aportar esa información necesaria, ¿no? Administrativamente, el Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado, ¿de quién depende? ¿De qué ministerio? ¿De qué administración? Pues inicialmente está adscrita al Ministerio de Industria. Pero bueno, como todo el mundo sabe, en estos últimos años los nombres de los ministerios han ido cambiando. Incluso ha habido épocas en donde no existía un Ministerio de Industria, se llamaba Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pero en definitiva siempre existen, aunque estás adscrito a un ministerio, siempre existen una serie de ministerios en donde el ingeniero industrial es un valor y es interesante. Y de hecho, las oposiciones que salen anualmente en los últimos años han incrementado el número de plazas ofertadas a los ingenieros industriales precisamente porque ya no solo se demandan desde el Ministerio de Industria, sino que el ministerio que ahora se encarga de energía, el que se llama de transición ecológica, el ministerio que se encarga que tiene la Secretaría de Estado de la agenda digital, lo que era típicamente la sociedad de la información y las telecomunicaciones, incluso el Ministerio de Defensa ahora está demandando ingenieros industriales por sus conocimientos. Además de eso, en la administración también se demandan ingenieros industriales en administraciones autonómicas y administración local, que por un lado ellos también ofertan empleo para ingenieros industriales, pero también de vez en cuando tiran del Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado pues para trabajos puntuales. O sea que por lo que veo, cualquiera de las administraciones públicas puede convocar plazas para ingenieros industriales para realizar labores de ingeniería en los ámbitos que hemos visto y que después abundaremos en ellos, pero también puede suceder una convocatoria a nivel estatal que depende del ministerio y luego después la siguiente pregunta que te iba a hacer es ¿por qué una administración en un determinado momento diseña su plantilla y requiere tener un ingeniero del Estado, un ingeniero industrial del Estado dentro de su plantilla? Se me ocurre que aquí, por ejemplo, en el organigrama de la UNED, creo que no tenemos ingeniero del Estado. ¿Será que no nos hace falta? Por eso te pregunto. O sea, ¿qué hace que, por ejemplo, pues un ayuntamiento en un determinado momento requiera ese tipo de plaza? Bueno, el cuerpo funcionarial, algunos cuerpos funcionariales tienen una movilidad bastante amplia, porque el conocimiento adquirido, no solo durante la carrera, sino durante la etapa de formación para la oposición, pues te enriquece profesionalmente y te permite trabajar en distintos ámbitos. Nuestro cuerpo particularmente, el de ingenieros industriales del Estado, pues tengo compañeros que, bueno, muchísimos están trabajando en Bruselas, en la comisión o en representación permanente. Algunos han conseguido acceder a organismos internacionales, la ONUDI, que es la parte de la ONU que se encarga al fomento de la industria, y sitios así. Eso a nivel internacional, son los menos. A nivel nacional estamos en todas las capas de la administración general del Estado, administración autonómica y administración local, aunque ya digo que la autonómica y la local es más corriente que ellos saquen sus propias convocatorias de oposiciones. Pero bueno, el funcionario tiene una movilidad en algunas situaciones relativamente amplia. Por ejemplo, alguien que sea ingeniero del Estado dependiente de un ministerio puede acudir a esa convocatoria sin necesidad de volver a pasar la oposición, puesto que ya está acreditado, ¿no? Sí, entiendo. Sí, no es lo común, pero sí que puede ocurrir. Ya. Yo particularmente soy un ejemplo porque he estado en una administración general del Estado, pertenezco al Estado y sin embargo también he trabajado para una administración local, para un ayuntamiento. Y en el día a día de los ingenieros, es decir, un ingeniero industrial que trabaja para una administración, entiendo que una parte importante es el establecimiento de requisitos para adquisiciones, para proyectos, así como la validación de esos requisitos cuando se le presentan las ofertas, es decir, alguien con suficiente conocimiento técnico como para que las soluciones técnicas que requiere la Administración del Estado sean acordes. Entiendo que es así, ¿no? Sí, algunas de los trabajos son de ese tipo. Yo particularmente nunca he trabajado en lo que es contratación, no me he dedicado a hacer contratos con las empresas.
sí que... Bueno, no tanto, y perdona que te interrumpa, no tanto contratación. Supongamos la siguiente situación. Por una decisión política se decide acometer un determinado proyecto y ese proyecto evidentemente tiene una solución técnica que hay que definir. Esa solución técnica, los gobernantes acuden al ingeniero o los grupos de ingenieros para que se definan y después, cuando una empresa propone la solución, validan, comprueban las entregas de la obra, etcétera, etcétera, de la obra en sentido genérico, me refiero. Claro. Ahí sí que es la administración autonómica y la administración local, que están más cerca al ciudadano, que son quien más realizan, sobre todo la administración local, lo que son las obras y los proyectos, sí que se está más cerca de la empresa para hacer contrataciones y para buscar las mejores soluciones técnicas para determinadas cosas. Pero también en el caso del Ministerio de Defensa, cuando se tienen que hacer contratos tecnológicos, pues siempre los cuerpos especiales son los que aportan ese conocimiento, el Ministerio de Fomento, por supuesto. En general, siempre en la administración hay una parte que demanda un conocimiento tecnológico para poder interactuar con el sector empresarial. Claro. Entiendo. Hay otra parte también que no sé si estará dentro de esta actividad, es cuando la administración supervisa las actividades que realizan las empresas o los particulares, es decir, por ejemplo, solicita algún tipo de licencia, etcétera, etcétera. Esa supervisión técnica de proyectos, de obras, de instalaciones, etcétera, etcétera, ¿la llevan a cabo los ingenieros también? Sí. También hay cuerpos de ingenieros que se dedican más concretamente a ese tipo de supervisiones. Temas de instalaciones de alta tensión, instalaciones de baja tensión, ese tipo de cosas también. Ya digo que el campo es tremendamente amplio, desde esa parte que es más técnica hasta partes que son más de gestión. Ya no solo de elaboración de reglamentos y legislación, como de gestionar presupuestos, proyectos, subvenciones en apartados más tecnológicos. Imaginad pues lo que eran los planes para el fomento de la innovación o planes para fomentos de las industrias tecnológicas en España, pues toda esa gestión de pues grandes acciones para enriquecer el tejido industrial del país, pues no cabe duda que era donde teníamos nuestro lugar. Me comentabas antes que tú a lo largo de tu carrera profesional habías pasado por diferentes administraciones, por diferentes puestos. No sé si quieres comentar como ejemplo particular y además de primera mano puestos que tú hayas desempeñado y actividades diferentes que hayas hecho para que nuestros oyentes pues vean ¿qué van a tener que hacer en concreto siendo... Es decir, ¿qué te pasó a ti, Fernando, cuando empezaste siendo ingeniero industrial del Estado? Pues la verdad es que yo no me lo esperaba. Yo cuando entré en el ministerio fui víctima de mi destino. Recuerdo que yo cuando terminé la carrera era la época del boom de Internet y yo estaba bastante metido en ese mundillo. Empecé a trabajar en empresas tecnológicas y en empresas de Internet, y cuando entré en el ministerio, fue en el año 2000, 2001, había muy poca gente que tuviese ese conocimiento de lo que era el sector de Internet. Así que caí directamente pues, en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones en planes concretamente para hacer colaboraciones con comunidades autónomas y con ayuntamientos para fomentar la ciudadanía digital, para hacer ciudades digitales. O sea, eran puramente proyectos de divulgación y de apoyo a que se desarrollara la sociedad de la información en España, que en el año ahora está toda extendida, pero en aquellos tiempos pues era muy incipiente. Y aunque podía haber planteamientos de que se iba a desarrollar por sí misma, pues no cabe duda que había prisa. Cuanto antes se desarrollara, pues era mucho mejor porque los países cada vez compiten más. Entonces estuve durante varios años trabajando en la Secretaría de Estado, pues no solo en España, sino también haciendo colaboraciones con Iberoamérica, en donde el ministerio se implicaba con algunos países en los que había colaboraciones y haciendo proyectos en los que también participaba el sector privado, pues para difundir la sociedad de la información. Otro campo de trabajo que he hecho completamente distinto fue muchos años después, cuando me he encargado de las plantas de biometanización del parque de Valdemín Gómez.
un ámbito completamente distinto, y eso es otra de las características más interesantes en la administración, que si bien en la empresa lo normal, siempre hay excepciones, es que cuando un ingeniero se encauza en un sector, es muy difícil que pueda cambiar de sector. Uno empieza trabajando en el sector de automoción y raro es el que luego pasa al sector de las telecomunicaciones, por ejemplo. En la administración es más fácil estar trabajando en un sector, en un ámbito, y empezar otra vez una carrera pues en otro ámbito, porque la parte de procedimiento administrativo, de conocimiento administrativo, ya lo tienes y es de gran valor. Y la parte tecnológica, pues aunque no hayas tenido tanta experiencia previamente en el sector privado, en mi caso, por ejemplo, pues sí que tenía conocimiento, como sabes, soy profesor también de termodinámica, de toda la parte de energía y cosas similares. Y en Valdemín Gómez pues llevé las plantas de biometanización. Básicamente es de la materia orgánica extraer gas natural, que luego pues somos, la gente no lo sabe, pero la única ciudad del mundo entero que ha conseguido inyectar gas natural con suficiente pureza para inyectarlo a la red de alta presión, ¿no? A la red de baja lo inyectan muchas, ¿no? Entonces, fíjate esas diferencias tan grandes de trabajos, ¿no? Entre medias también he hecho muchas cosas. He llevado en el Ayuntamiento de Madrid la subdirección de innovación para fomentar la innovación en toda la ciudad, fomentar el sector empresarial innovador. Como veis, es un campo de lo más diverso al que puede trabajar un ingeniero industrial del Estado. O sea que por lo que veo, la ingeniería se le supone, los conocimientos de ingeniería en el ámbito de la ingeniería industrial es un ámbito muy amplio. El aporte interesante es cómo aplicar la ingeniería dentro de la administración, y ese conocimiento es el que requiere la preparación, el esfuerzo para seguir haciendo ingeniería, aunque cambies el ámbito. Es mucho más complicado saber desarrollar la ingeniería dentro de la administración pública que dentro de un ámbito privado, y eso precisamente es lo que te permite desarrollar tu actividad. Sí, bien, pues, y entonces, ¿cómo podemos acceder? ¿Qué tiene que hacer alguien que ha estudiado ingeniería industrial para acceder al cuerpo de ingenieros del Estado? ¿Qué conocimientos tiene que adquirir? ¿Cómo se van a evaluar esos conocimientos, Fernando? Pues ahora te comento brevemente lo que es el acceso por oposición a la función pública. A pesar de que está muy denostado, siempre esto de los funcionarios, qué chollo tienen, es algo muy común, es quizá uno de las carreras profesionales más abiertas. Aquí hay un temario que es algo público, es información que, pues a día de hoy está en Internet, no hay ningún secreto. Solo consiste en estudiar, a lo mejor de manera exagerada, pero simplemente en estudiar, y en absoluta igualdad de condiciones. Nadie se va a fijar ni tu experiencia previa, ni las notas que sacaste en la carrera, ni si has tenido un premio Nobel, ni la edad que tienes, por supuesto. Todo el mundo parte en la misma situación. Estás enfrente de un tribunal en donde tienes que pues pasar una serie de exámenes, y con independencia de lo que haya sido tu vida anterior, con absoluta justicia, o con toda la justicia que se puede hacer en una calificación de un examen o de muchos exámenes, pues así se accede. La peculiaridad de esta oposición, yo cuando fui al Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, que es el colegio que prepara ahora, tanto en mis tiempos presencialmente, pero ahora también online, para todos los colegios de ingenieros industriales de España, pues la verdad es que cuando llegué al colegio me quedé un poco asombrado. Me apunté casi no sabía bien dónde me metía, y me encontré que la oposición no me preguntaba nada de ingeniería. Como bien dices, se presupone ya mis conocimientos de ingeniero, ya tengo el título de ingeniero industrial, y todo lo que consistía era en estudiar derecho constitucional, derecho administrativo, derecho europeo, economía, macro, micro, instituciones internacionales, administración de empresas, y sí que había un apartado dentro de los 5 bloques que hay, que es
la descripción, el conocimiento de los sectores industriales de España y comparados con Europa, y de la política industrial que se hace. Una cosa que no era tanto la tecnología, que sí que la comentas, porque cómo no vas a comentar como las diferentes centrales nucleares cuando te preguntan por el sector nuclear, ¿no? Pero muy de pasada. Era curioso porque casi todo lo que te preguntaban era algo que no habías estudiado en la carrera. Partías de cero. Y sin embargo, eso que supone un esfuerzo, pues no hay que negarlo. O sea, esto no es sencillo, pero es un esfuerzo que puede hacer cualquiera. Yo soy un ejemplo de eso. Sin embargo, después te dabas cuenta de que profesionalmente te enriquecía de una manera enorme. De hecho, ahora es muy común que los ingenieros industriales hagan un máster y ese tipo de cosas, y en el fondo es lo mismo, ¿no? Esa carencia de conocimientos que no se dan en una escuela técnica, de conocimientos de derecho administrativo o de derecho en general, conocimientos de economía, de administración de empresas, de fiscalidad, de financiación, pues es lo que se te exige en la oposición. Y es lo que quizá yo creo que frena las ganas que tienen muchos ingenieros de enfrentarse a una oposición para trabajar en el sector público, porque siendo un trabajo tremendamente atractivo, bonito, incluso en muchas situaciones divertido y enriquecedor a nivel humano, la verdad es que es una barrera cuando uno termina una carrera con tanto estudio tecnológico, de repente que dice, bueno, pues ahora tienes que pasar un examen que no es trivial para nada, y encima no de lo que has estudiado, sino de, bueno, pues que a lo mejor no es tan profundo como los exámenes de oposiciones de la gente que ha estudiado carreras como Derecho o Economía, pero tú tienes que estudiar Derecho, Economía, Administración de Empresas, que apenas conoces, ¿no? Y eso quizá echa un poco para atrás, pero yo creo, y quisiera utilizar estos micrófonos para hacer un llamamiento. Yo creo que no es nada difícil, una vez que uno se pone, por supuestísimo que puede estudiar lo que sea, y que enriquece profesionalmente de una manera muy significativa. Se me está ocurriendo que, claro, en estos momentos en donde se definen nuevas titulaciones, o sea, parece que existe la necesidad de que se definiera o bien un máster o un grado de ingeniería en la administración. Es decir, eso sería el camino habitual, es decir, que alguien que ha hecho una ingeniería industrial después recibiera formación. De la otra manera se la están proporcionando a través del Colegio de Ingenieros y a través de la preparación a la oposición, pero como bien dices, o sea, son ámbitos muy interesantes y que son súper necesarios, es decir, porque la ingeniería, ya lo decíamos el chiste cuando éramos estudiantes, de la vaca esférica y sin rozamiento no existe, pues la ingeniería esférica y sin rozamiento no existe, y si además está dentro de un ámbito de la administración donde tiene que primar la igualdad, la transparencia, etcétera, etcétera, eso tiene unos requerimientos muy importantes y que alguien los tiene que proporcionar. Entonces, dentro del temario, es decir, ¿nos podrías de alguna manera estructurar las asignaturas o las partes del temario que tienen que estudiar? Has perfilado un poco, es decir, derecho constitucional, derecho administrativo, etcétera, etcétera. Después, ¿el examen qué formato tiene? ¿Cómo es? ¿Es oral, escrito? El examen se prolonga a lo largo de casi un año. Es una cosa un poco dura porque claro, se va examinando en muchos casos de manera individual. Uh-huh. Y bueno, pues no son pocos los candidatos, aunque faltan candidatos. O sea, estos últimos años, de hecho, no se han cubierto todas las plazas porque no todos los candidatos han sido capaces de asimilar todo el temario, ¿no? Consiste, por describirlo brevemente, en un primer examen escrito, en donde durante 4 horas y media tienes que escribir 3 temas que son 2 dentro del grupo de lo que son sectores industriales, y bueno, pues tienes que escribir pues sobre el sector de la automoción, o sobre el sector de las telecomunicaciones, o sobre el sector de la energía nuclear, combustibles líquidos, bueno, pues 30, así hasta 30 sectores industriales en que se ha dividido el temario, y uno pues tiene que habérselo estudiado, pues saber un poco cómo es el sector, sus características tecnológicas, su facturación, su empleo, un poco el impacto que tiene en el PIB, bueno, pues un poco poder describir el sector, evidentemente no tanto como si hubieras trabajado en él, pero por lo menos tener un conocimiento de lo que es, ¿no? Luego hay un tema más que tienes que escribir. Se escriben 3 temas en ese examen escrito de 4 horas y media, que es un tema dentro del grupo de los de derecho. Hay derecho constitucional, derecho administrativo y derecho europeo.
y pues para mostrar que tienes por lo menos una pátina, un pequeño conocimiento de lo que es el derecho, ¿no? Eso es una cosa que, como bien dices, es una formación que no se da en las escuelas técnicas, porque no se puede dar de todo, pero realmente la mayoría de los profesionales, una vez que salen al ámbito profesional, se van dando cuenta, y de ahí la proliferación de másters, MBA, etcétera, que esos conocimientos básicos de derecho, de economía, de administración de empresas, son imprescindibles para el mundo actual, ¿no? Donde cada vez se requiere más conocimiento. El que aprueba ese primer examen escrito, que una vez que tú lo escribes, lo lees delante del tribunal, por eso se prolonga tanto. Imagino que si el tribunal tuviera que leer tantos exámenes, se volvería loco, pues lo lee el propio alumno, y no se le hacen preguntas ni nada. Los que aprueban ese examen pasan a un segundo examen, que es un examen de idiomas, en donde hay un idioma obligatorio, es el inglés. Todos tienen que pasar un examen en inglés, tiene una prueba en la que se lee un texto y luego tú escribes sobre el texto y luego una traducción. Hay un segundo idioma, que es o francés o alemán, en donde solamente es un idioma optativo, que solo hablas en un breve diálogo, pues para ver si tienes un mínimo conocimiento. Ese segundo idioma, ya digo que a fecha de hoy todavía es optativo. Si no lo tienes, no pasa nada. Pero el inglés sí es imprescindible. El que pasa ese segundo examen de inglés llega al tercer examen, que es el examen oral. En el examen oral tienes que exponer delante de un tribunal durante 60 minutos, contados de reloj, 3 temas que salen al azar, de los cuales uno es de cada uno de los grupos 3, 4 y 5. El grupo 3 son los temas de economía, macro, micro, administraciones, organismos internacionales de economía. El grupo 4 es administración de empresa, pues lo que es fiscalidad, financiación, gestión de una empresa. Y el grupo 5 son todos los temas correspondientes a la política industrial, tanto industrial, científica y tecnológica, tanto española como de toda la Unión Europea. Bueno, pues saber cómo es el planteamiento de la Unión Europea frente a las pymes, frente al sector de la industria de la automoción, la legislación del sector de las telecomunicaciones, cómo es la legislación de temas de protección industrial, ese tipo de cosas, ¿no? El que pasa ese examen oral, que ahí después de tu exposición el tribunal sí que te hace una serie de preguntas y bueno, pues hay que responder como se pueda. La verdad es que es quizá la parte de todos los exámenes la más dura, ¿no? Porque es una exposición oral, no puedes pararte a pensar. Se llega a un cuarto y último examen en donde durante 4 horas pues te ponen un supuesto, estás con un ordenador, un Excel, un Word y te llega pues un documento en donde te pueden pedir una acción que sea pues o escribir un informe sobre algún tema y la documentación estaría en ese ordenador, o analizar una empresa o tratar de plantear un sistema de ayudas, una cosa relativamente breve porque son 4 horas. Pero bueno, pues algo parecido a lo que en algunos casos se puede dar en el trabajo día a día. Y esa es la última parte, el que pasa todas las partes, son eliminatorias, pues al final accede a una de las plazas que ese año estén dentro del cuerpo. Aquí no existe aprobado sin plaza, ni interinaje, ni ninguna cosa similar. El que aprueba tiene plaza y se convocan todos los años plazas y ya está. Y el que no aprueba, pues nada. En esta universidad, que no sé si nos conocerás, nos preocupaban mucho de lo que llamamos los materiales docentes y la metodología. Me gustaría preguntarte sobre, es decir, la definición del temario y del contenido del temario de la oposición. Supongo que aparecerá en la convocatoria, la elaborará el correspondiente ministerio. La elaboración de los materiales de estudio también se define, es decir, lo que tienen que saber los alumnos que se presentan a la oposición, cómo saben lo que tienen que saber a priori y cómo consiguen ese conocimiento. Bueno, cuando se publica en el boletín oficial la convocatoria de una oposición, en ese mismo boletín aparece el temario con más o menos detalle. Es decir, cuando yo digo que uno de los temas del sector de la descripción de sectores industriales es el sector de automoción, realmente en el tema aparece tema 15, sector de automoción. 2 puntos, y te aparecen una serie de epígrafes que son por los que tienes que pasar. Pues situación actual, historia del sector de automoción en España, perspectivas de futuro,
comparativa con el sector europeo. 5, 6, 8 epígrafes que aparecen. Y esos son los que tienes que seguir. A partir de ahí, ya el conocimiento que bueno, pues los epígrafes tienen suficiente detalle, está ya, es libre, cada uno puede hacer el que quiera. Es verdad que ese conocimiento hoy en día, tanto, no solo por supuesto los temas de economía, que están en cualquier libro, los temas de administración de empresas, sino incluso los de los sectores industriales o de legislación, que hoy en día con Internet está todo, cualquiera puede acceder a esa información. Lo que se hace en concreto, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, que tiene un grupo de preparación, es que se monta esa preparación pues para preparar los temas de manera que se elaboran sin que el alumno tenga que buscar esa información por ahí, ya solo estudiar lo que se le da, que está absolutamente condensado, y un grupo de preparación pues que sirve de apoyo, como pasa en todas las oposiciones. No tiene más secreto. Perfecto, o sea que está todo perfectamente definido y, como bien dices, cualquiera podría preparárselo por su cuenta, pero eso supone un esfuerzo adicional porque tienes que recopilar todo lo que aparece en los epígrafes de contenido de la convocatoria. Pero que es algo público, no es información que tengas que saber. Claro, está toda la información. Muy bien, pues no sé si quieres añadir alguna cosa más a todo esto que nos has contado. La verdad es que es un panorama, yo creo que muy interesante, ver esta posibilidad de desarrollo profesional a través de la administración. Como bien dices, tiene mucho interés porque te permite trabajar en campos y en ámbitos muy variados, y además algo que también tiene mucho interés, que es trabajar para tu país y para la gente de tu país. Entonces, no sé si quieres añadir alguna cosa más resaltar. Pues solo 2 comentarios. El primero, que estos últimos años están saliendo cada vez más plazas de ingenieros industriales, es decir, el Estado, la Administración está demandando ingenieros industriales, primero porque no solo trabajamos ya en el Ministerio de Industria, sino, como digo, también ahora en energía, que es lo que lleva a transición ecológica, como en defensa, como en organismos tecnológicos tipo el INTA o metrología, etcétera. Y sin embargo, en las últimas convocatorias cada vez se ha apuntado menos gente a la oposición. Es curioso. Y de hecho se está convirtiendo en una oposición con unos ratios increíblemente buenos. Estoy hablando de que se presentan al primer examen, no llegan a 200 personas para 40 plazas. Aunque la verdad es que esto es un espejismo, porque el que aprueba ha tenido que hacer un esfuerzo dentro de esos pocos 200 escasos que se apuntan o menos. No es gente que se apunta por probar, sino que es gente que va a dedicar una época de su vida a un estudio y un trabajo. Yo, como no he visto nunca, me di la paliza a estudiar, ni en la carrera, ni en ningún otro momento, como en la oposición. Porque claro, te encontraste con que tenías que presentarte ante un tribunal y exponer un tema de economía, un tema de legislación, un tema de... Y había que parecer que sabes, ¿no? Sí. Había que saber. Se requiere un alto grado de compromiso y de preparación. Sí. No sé si sabrás, aprovecho para contarlo, que los alumnos de la UNED son los candidatos que de promedio tienen mejores posiciones en las oposiciones de la Administración del Estado. En parte porque suelen estar acostumbrados a trabajar por su cuenta, sí, puede preparación, ser etcétera, etcétera. Entonces yo creo que este programa de radio que estamos haciendo tiene mucho interés para todo el que lo escuche y tenga estas capacidades para hacer la oposición, pero para nuestros alumnos de la UNED tiene más interés porque dice, aquí tenéis una oportunidad, los alumnos de Ingeniería Industrial, para acceder a este puesto que no va a ser tan complicado a priori como pueda parecer. Sí, y efectivamente, los casos que conozco que son ingenieros industriales de la UNED, les ha ido muy bien en la oposición. Gente muy... posiblemente lo que dices de esa capacidad de trabajar con constancia... Y de manera autónoma. De manera autónoma es una de las claves de una oposición, sin duda. Yo siempre lo digo, lo mejor de esta universidad, sus alumnos. Muy bien, Fernando, pues si no tienes más que añadir, solamente darte las gracias por habernos visitado, por habernos contado todas estas cosas. Creo que es de mucho interés para nuestra audiencia, nuestros estudiantes, y hasta la próxima que nos vengas a contar más cosas. Pues gracias a vosotros por difundirlo.
El perfil de los nuevos ingresados se corresponde con el de un profesional joven con experiencia previa en el sector privado y en diferentes campos: energía, industria, TIC, consultoría, construcción, docencia, etc., con alta cualificación y en muchos casos con titulaciones complementarias de máster, doctorado o una segunda titulación universitaria y con dominio de uno o más idiomas. Nos lo ha contado Fernando Herrero Aceves, miembro del Cuerpo de Ingenieros del Estado y profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, en una entrevista que ha mantenido con el profesor del Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos de la UNED, Rubén Gómez Palomo, acerca de los ingenieros del Estado, su función y proceso de selección. Se ha producido una significativa renovación del cuerpo durante la última década, pero queremos incidir en las palabras de nuestros expertos hoy e invitaros a contemplar la posibilidad de presentarse a una oposición para trabajar en el sector público, porque, como nos comentaban, puede dar lugar a muchos temores, pero el resultado merece la pena. Consigues un trabajo atractivo, bonito y en muchas ocasiones divertido y enriquecedor a nivel humano y profesional.